Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a explorar cómo la gestión del agua, especialmente en lugares tan vulnerables como Baja California Sur, está dejando de ser un tema puramente técnico para convertirse en un tema profundamente político y, sobre todo, impulsado por la comunidad. O sea, durante muchísimo tiempo nos han vendido la idea de que esto es solo cuestión de infraestructura, presas más grandes, más tuberías, contar metros cúbicos y ya. Pero a ver, cuando revisamos la evidencia, nos damos cuenta de que la verdadera crisis no es solo que falte agua físicamente, sino de cómo la sociedad decide repartir el poder y el acceso a esa agua. Es fascinante ver cómo estas dinámicas, tanto globales como muy locales, chocan de frente a la hora de gestionar nuestros recursos. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, que de hecho enmarca toda nuestra exploración de hoy. Porque la respuesta que le demos cambia por completo las reglas del juego. Fíjense qué irónico. Históricamente, hemos tratado al agua como un producto financiero más. Y la verdad es que esa lógica de mercado lo único que ha logrado es marginar a comunidades enteras mientras agota la fuente misma del recurso. En cambio, cuando logramos darle la vuelta y reconocerla como un derecho humano, la cosa cambia. El Estado y nosotros como sociedad asumimos esta responsabilidad compartida de asegurar que todos tengan un acceso equitativo y sustentable. Literalmente, es decidir priorizar la vida por encima de las ganancias. Aquí entra una teórica brillante, Elinor Ostrom, que básicamente desmonta toda esta visión técnica y fría del agua. Ella nos dice, a ver, no, el agua es una necesidad colectiva, es un bien común. Porque la visión tradicional siempre nos ha empujado a ver la naturaleza como algo que simplemente está ahí para ser explotado. Pero esta idea del agua como bien común nos obliga a superar esa mentalidad corporativa, para entrar en una verdadera ética de responsabilidad mutua. Y la verdad, en el mundo tan fracturado en el que vivimos, esto es absolutamente crucial. Rápidamente, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Empezaremos con el agua como bien común. Pasaremos al clima como multiplicador de amenazas, luego tocaremos la justa ira de Freire, el marco normativo, la gobernanza comunitaria y, para cerrar, el monitoreo participativo. Vamos a darle. Número 1. El agua como bien común. Vamos a romper ese viejo paradigma técnico. El gran problema aquí es que si no reconocemos el agua como este bien común e indivisible, como sociedad caemos redonditos en lo que llamamos trampas sociales. Un ejemplo clásico es la famosísima tragedia de los comunes. Básicamente, cada quien persigue su propio interés a corto plazo, compitiendo por sacar toda el agua posible, sin pensar en los límites, hasta que nos quedamos sin nada. Es pan para hoy y hambre para mañana. Estos modelos nos demuestran con peras y manzanas que poner los intereses privados por encima de la conservación sostenible siempre nos lleva al colapso ecológico. Y claro, ahí perdemos todos. Pasamos al punto 2, el clima como multiplicador de amenazas. Aquí es donde entra la acción local y la seguridad hídrica. Cuando hablamos de acción local, nos referimos a cómo una crisis mundial, como el cambio climático, empeora dramáticamente las cosas a nivel local. Tomemos como ejemplo los municipios de Baja California Sur. Ahí, la degradación ecológica y la contaminación por industrias extractivas, como el drenaje ácido que termina en los ecosistemas, están reduciendo drásticamente las fuentes de agua limpia. Es un impacto visual y real tremendo que nos recuerda que este deterioro no solo se acumula, sino que literalmente aniquila las poquitas opciones de agua que le quedan a las comunidades de la zona. Y es que el clima intensifica y exacerba todas las desigualdades que ya teníamos. O sea, cuando las sequías se alargan muchísimo, el sector agrícola empieza a competir de forma súper agresiva por el agua que necesitamos en nuestras casas. Y de golpe, la escasez de agua deja de ser un problemita local para convertirse en una amenaza de seguridad global gigantesca. Estamos hablando de regiones enteras que no pueden desarrollarse económicamente, que sufren por no poder producir alimentos y que empiezan a enfrentar conflictos sociales muy intensos simplemente por querer acceder a algo tan básico como el agua. Llegamos al punto 3. La justa ira de Freire. El núcleo emocional de todo este cambio sistémico. Paulo Freire nos pone sobre la mesa algo vital. Valida esa profunda frustración, ese coraje que sienten las comunidades cuando son víctimas de injusticias ambientales y deshumanización. Él nos dice que frente a que te quiten el agua, indignarse no solo es supernatural, sino que es absolutamente necesario. Esa indignación es la chispa que nos saca de la apatía. Es lo que permite a la gente despertar y empezar a imaginar un futuro que no sea el que los sistemas de poder ya les habían dictado. Pero a ver, hay que hacer una distinción importantísima aquí dentro de la ecología política. No estamos hablando de hacer berrinche o de pura violencia destructiva. La justa ira es un paso transitorio, revolucionario y muy consciente hacia la justicia. Se trata de agarrar todo ese coraje cívico frente a la desigualdad y transformarlo en una fuerza constructiva. Una energía que te impulsa a exigir cambios, pero que también te lleva a co-crear las soluciones reales que el territorio necesita a gritos. Vamos al número 4. Marco normativo y poder.
Básicamente, nuestras herramientas legales para la democracia ambiental. Si analizamos los pilares del principio 10 de la Declaración de Río, nos damos cuenta de que son los cimientos mismos de la democracia ambiental. Yo sé que a veces pareciera que la burocracia está diseñada a propósito para cansarnos y para ignorar a la gente, ¿verdad? Pues justamente estos derechos sirven para equilibrar esa balanza. Porque seamos honestos, sin información pública transparente y sin espacios reales donde los ciudadanos podamos influir, la gobernanza es pura fantasía. Estas herramientas obligan al Estado a soltar el monopolio de las decisiones e invitan a la sociedad civil a involucrarse de lleno. Y ahí es precisamente donde brilla un tratado histórico como el Acuerdo de Escazú, porque no es un documento diplomático más que se queda guardado en un cajón. Es una herramienta que empodera legalmente a la ciudadanía para defender su agua frente al gobierno o frente a corporaciones. Nos da los mecanismos vinculantes para proteger a la gente que se juega la vida defendiendo nuestros ríos y mares. Además, hace que el diálogo real y el respeto por las comunidades locales dejen de ser una sugerencia bonita, para convertirse en una obligación antes de hacer cualquier proyecto. Número 5. Gobernanza y participación comunitaria. Es hora de transformar esas estructuras de poder. Fíjense muy bien en la diferencia. Pasar de la vieja gobernabilidad a una verdadera gobernanza requiere lo que hoy llamamos tecnopolítica, la producción social de la política. Antes, bajo ese modelo jerárquico súper cerrado, las decisiones de a dónde se iba el agua se tomaban en secreto en una oficina. La gobernanza, por el contrario, nos exige abrir las puertas, crear redes donde la sociedad organizada co-crea las soluciones, o sea, lograr que los datos científicos y la sabiduría tradicional de la comunidad pesen exactamente lo mismo a la hora de decidir el futuro de nuestro territorio. Y es que al final del día, esto no es un simple debate académico en una universidad. Cuando las comunidades indígenas y rurales salen a defender su territorio del extractivismo, lo que están arriesgando son sus medios de vida, su cultura y su propia libertad. Es gravísimo ver cómo, por ignorar los derechos consuetudinarios, el sistema termina criminalizando a personas que literalmente solo están tratando de proteger la fuente de vida de sus familias. Y finalmente, el punto 6, monitoreo comunitario participativo. ¿Cómo usamos la tecnología desde las bases? Esto de verdad es un cambio de paradigma total. Con el monitoreo comunitario participativo, la gente ya no se sienta a esperar a que venga un técnico del gobierno a decirles cómo está su agua. Ahora, las mismas comunidades generan sus propios datos científicos para vigilar los impactos de las industrias o del cambio climático. A esto le llamamos wikiliderazgo. Es apropiarse de la ciencia y la tecnología para generar evidencia irrefutable. Una evidencia que legitima por completo su voz cuando se sientan en las mesas de negociación. Si lo resumimos, es pasar de ser víctimas o consumidores pasivos a convertirnos en defensores superactivos y legalmente armados. Empiezas sufriendo la escasez, luego exiges tu derecho a la información, después te organizas para monitorear los datos tú mismo y finalmente usas todo eso para defender tu territorio legalmente. Esta ruta es la que de verdad consolida la justicia hídrica. Asegura que quienes más han sufrido por la falta de agua ahora tengan el control y los datos en la mano para exigir políticas públicas que sí funcionen. Y para cerrar este recorrido, nos quedamos con esta pregunta, que nos desafía a todos a pensar en qué papel estamos jugando. La evidencia que hemos revisado hoy no deja lugar a dudas. El agua es muchísimo más que tuberías e ingeniería. Es literalmente el corazón de nuestra democracia ambiental. Si queremos que esto funcione a futuro, vamos a necesitar menos decisiones a puerta cerrada y muchísima más inclusión, empatía, tecnopolítica y sobre todo acción local y global. Gracias por habernos acompañado a desmenuzar este tema tan vital.